Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros, nuevamente, para contaros esas perlas que no os cuenta nadie. Decía Shakespeare, hace mucho tiempo ya de esto, que la pluma siempre vence a la espada. Y siempre ha sido así. En uno de aquellos sonetos de Shakespeare, uno de los más famosos quizás, hablaba sobre la perdurabilidad del mármol, sobre la potencia y fuerza de la espada, y Shakespeare decía que no había nada más poderoso como la pluma, nada más perdurable. Intentaba explicarnos que ni las terribles guerras, ni los grandes acontecimientos de la humanidad han sido tan devastadores quizás como ciertos tratados y firmas, como ciertos acuerdos o como digamos que ciertas ideas que se han plasmado en un papel en oscuros despachos. Y es que, en realidad, hoy en día, el más despiadado de los ejércitos no es aquel que tiene los misiles más poderosos. El ejército más despiadado y desalmado es el ejército que se esconde detrás de los despachos del FMI, el Fondo Monetario Internacional. Es un ejército capaz de arruinar, destruir las vidas, los sueños, las ilusiones de millones de personas. Un ejército que hace doblegar a hombres elegidos por la llamada democracia. Un ejército que cuenta con importantes arsenales, superordenadores, ingenieros económicos, espías y un control total sobre la banca mundial. Y esto es como decir un control total sobre todo el dinero del mundo. Si recuerdan el axioma que hemos repetido varias veces en Mundo Desconocido, donde decimos que la libertad humana pasa por la libertad económica. Si vemos que ese axioma se cumple, que cuanto más dinero tiene, más libre es usted, y cuanto menos dinero tiene, menos libre es, si miramos desde la óptica al Fondo Monetario Internacional, nos damos cuenta de que es el ente más esclavizador y dictatorial de este mundo. A ellos usted no los elige democráticamente, ni yo, ni nadie de los que quizás estén viendo este vídeo, tal vez. Lo cierto es que desde hace miles de años, con la implantación de la idea del dinero, o la llamada moneda de cambio, hemos visto cómo han aparecido a lo largo de la historia muchas figuras, extrañas figuras que querían hacerse un acopio especial de ese poderoso Dios que es el dinero. En algunos casos eran entidades y en algunos otros casos eran personas públicas, en otros eran grupos. Lo cierto es que pienso que hay algún tipo de entidad o ente que trasciende y controla a los humanos desde tiempos remotos y que ha incorporado este mecanismo del dinero intermediario entre la compra y la venta, sencillamente para mantenernos bajo su control. Quizás el dinero surja de la mente de aquel ojo sobre la pirámide inacabada, de la que hablábamos en aquel videoprograma, si lo veis aquí. Lo podéis revisar, podéis pensar en ello. ¿Quién nos controla o nos domina? Lo cierto, y para centrarnos, es que ahora Grecia está en la más absoluta bancarrota, poseída íntegramente por la banca internacional y banca mundial, así como esas recepciones de importantes sumas de dinero del Fondo Monetario Internacional, lo que están consiguiendo es acabar con la sociedad griega. Veréis, cada vez que el FMI hace un llamado a rescate, lo que sucede es lo siguiente. Os lo voy a explicar de una manera sencilla para que lo entendáis. Veréis que estos tipos son muy astutos. Primero, el Consejo Europeo sitúa a un país como en bancarrota. Su situación económica, el PIB y otras variables, pues son tan malas que, bueno, pues deciden ubicarlo ahí. También las llamadas agencias de calificación, esos famosos oráculos que dicen cuando un país está a punto de caerse y apuntan, alegando que los sitúan en una posición desfavorable, también es un agravante. En primer lugar, como ya he dicho, el Consejo Europeo sitúa a ese país en un sitio, en una posición desfavorable. El país
es obligado a recibir un rescate económico del Fondo Monetario Internacional, básicamente para poder mantener sus servicios públicos, pagar nóminas a los empleados, mantener las infraestructuras y sobre todo para poder pagar los intereses contraídos a las diversas bancas internacionales. En tercer lugar, para que el país pueda recibir ese rescate del FMI, del Fondo Monetario Internacional, es decir, yo te doy dinero, pero tú vas a tener que hacer unas pequeñas cosas por mí. Entre ellas te voy a exigir, por ejemplo, que bajes el sueldo a los funcionarios, que privatices o elimines todos los servicios sociales. Todos. Como sabéis, los servicios sociales, que son servicios a la sociedad, tienen que ser deficitarios. Les cuesta dinero a la sociedad porque revierte en sí mismo. No se puede hacer de un servicio social un negocio pingüe. Los servicios sociales están para ayudar a los ciudadanos. Tienen que costar dinero. Bueno, pues lo que también exigen es que se eliminen todos los servicios sociales deficitarios. También que los privaticen. Aquellos que den dinero tienen que ser comprados por entidades financieras, básicamente, a todos los niveles. Les dicen que deben destruir también las mejoras salariales y sociales existentes en su sociedad. Hay que bajarles del nivel. Hay que saquear a la sociedad. También se les abarata el despido, se suben los impuestos. Eso es lo que exige el FMI. También se les exige que despida a miles de funcionarios. Sé que usted tiene la idea de que el funcionario es aquel tipo que se sienta en una silla detrás de una ventanilla y está todo el día prácticamente no haciendo nada, o quizás alguien que está en una oficina. No. Piense en el funcionario como esas personas que trabajan para usted. Maestros, médicos, enfermeros, asistentes sociales. Véalos desde esa óptica. Es como los debe usted ver. Trabajan para usted. Sé que algunos lo hacen mejor y otros lo hacen peor, pero céntrese en que esa gente está para usted, y a esos se los quieren cargar también. Yo no soy funcionario, qué duda cabe. También, como otro punto, incluso les dicen que deben vender alguna de sus islas. Eso ocurre con el caso de Grecia. Les están proponiendo vender alguna de sus islas. Es bárbaro. Y en cuarto lugar, el país es intervenido para poder pagar la enorme deuda contraída con los bonos emitidos por ese país. Estos bonos son comprados por la banca privada internacional, que debe adquirir constantemente otra y otra y otra deuda y otra deuda. Damos un rescate económico, aumentamos la deuda, tenemos que dar otro rescate económico para pagar esa anterior deuda y así pues pagar a la banca que nos compró los bonos y pedir otro rescate económico, y es un círculo que crece. En realidad es una espiral, crece y crece. ¿Sabéis lo que se está haciendo, no? Se está tapando un agujero con otro agujero. Y cada vez que esto se hace, se destruye más empleo, bienestar social, servicios sociales, todo aquello que hace la vida de los ciudadanos tal vez un poquito más llevadera. Estamos volviendo a finales del siglo XIX. Vamos hacia atrás. En el siglo XIX los humanos se levantaron contra el sistema, y a principios del siglo XX también. Pero aquellos humanos que se levantaron contra el sistema entonces, no les quedaba otra salida. O hacían eso, o sencillamente morían. Morían en los trabajos, morían de hambre, de agotamiento o de enfermedad. Tenían que levantarse, y se levantaron. Y todo aquello de lo que usted disfruta, lo obtuvieron ellos. Ya sabéis cómo, ¿verdad? Era revolución o muerte. Evidentemente, cuando no tienes nada que perder, optas por la revolución. Pero aquellos poderes que controlan el mundo aprenden de sus errores. Ellos saben que no pueden superar una línea roja que existe donde el humano se levanta. Eso es un punto, una especie de borderline, que en el momento que se supera, el humano se levanta y lucha contra esos poderes. Bien, ellos han aprendido de sus propios errores. Y ahora nos mantienen en esa línea límite. ¿Qué es lo que hacen ahora? Bien, el humano ahora no se levanta porque nos mantienen con el llamado sistema crediticio, por lo que todo se debe dinero. Se debe dinero por la casa, por el coche, por las tarjetas de crédito, por el negocio, en fin, por mil cosas. Prácticamente todo lo que haga usted que compre a un cierto nivel lo tiene que pagar
a trozos, a cachitos, dilatarlo en el tiempo. Tiene usted que pagar, dilátelo en el tiempo. De alguna forma o de alguna manera nos están haciendo lo mismo a nosotros que a Grecia o esos países en los cuales se ha intervenido. Nos debilitan, nos meten en ese tipo de cuestiones. La deuda humana es el fármaco que más debilita la moral, que más te hace sumiso y que más te hace indolente e inactivo. Esto no nos conviene. La deuda indigna al hombre. El FMI ha colocado a muchos países del tercer mundo en ruina total. Eran países que tenían increíbles recursos naturales y fértiles tierras, países muy ricos. Los han vuelto países muy pobres. Los casos lo tenéis en el tercer mundo. Son vergeles en algunos casos y sin embargo su situación es lamentable. Y ahora toca a Occidente. Grecia, Irlanda, Portugal, dentro de poco quizás España, no lo sé. Veréis. Si me preguntáis si podemos hacer algo contra ellos, la respuesta que os doy es que sí, efectivamente, tiene que existir una fórmula en la que podamos abatirles, podamos superarles. Estamos por encima de ellos, somos más. Existe una fórmula, una idea con la que comenzar este cambio. Debemos centrarnos en la parte más poderosa de nuestro ser, aquello que esos iluminados han constreñido durante muchos y muchos años, una fuerza interior, una fuerza que está dentro de nosotros. Hay que buscar esa fuerza que existe, ese poder, y unirse para ponerse por encima de aquellos cuyo único objetivo es hacernos poco más que débiles muñecos. Tal vez algún día debería hablar de este potencial humano. En realidad somos dioses, dioses enjaulados a los que nos han arrebatado el conocimiento de su auténtica naturaleza y poder. Hay mucho que decir al respecto, y ellos no quieren que usted lo sepa. Quieren que usted viva en la ignorancia. Veréis, dicen que la ignorancia da la felicidad. Yo no estoy de acuerdo. Si usted no sabe que un huracán viene, el hecho de que lo ignore no le evitará el peligro. Esto es lo mismo. Ignorarlo es un error. Hay que saberlo, conocerlo y descubrirlo. Eso nos pondrá o nos podremos colocar en una situación fuerte frente a ellos. Bien, después de este largo programa que se ha dilatado un poquito más de lo que yo esperaba, pues comentaros que, sin más, desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto, amigos.